La plataforma Herencia es un proyecto que surgió en Toledo en octubre de 2009 y que tiene un propósito múltiple. El principal es sobre todo recuperar, poner en valor y realzar de una manera activa lo que es el legado de la cultura sefardí en todas sus manifestaciones, desde el punto de vista cultural, lingüístico, hasta culinario. Y el segundo es reforzar el vínculo que se rompió hace 500 años, el que existía entre las comunidades sefardíes y España. A eso nos dedicamos, como digo, ya desde hace 10 años, porque este proyecto surgió en Toledo en octubre de 2009. Una de las ciudades que desde el principio manifestó su voluntad de ser sede de Herencia fue la ciudad de Seattle, una ciudad en la que vive una comunidad sefardí interesantísima, muy desconocida todavía en otros lugares, principalmente en España, pero que desde que cuando viajamos a esta ciudad hace 6 años la primera vez decidimos este tiene que ser unos lugares donde se haga algo importante en clave sefardí, ¿no? El motivo principal es eso, porque ellos mismos han pedido que Herencia pueda celebrarse aquí, ¿no? Con lo cual estamos encantados de que Seattle sea la primera sede norteamericana de la plataforma Herencia. I want to say thank you and welcome to Seattle, and so thrilled that you have the Herencia conference here for the first time in the United States. And it is so important to us to recognize the contributions and the rich culture of the Sephardic community, the Sephardic Jewish community. As a member of the state legislature, as a member of the Jewish community, I certainly can recognize the important contributions the Sephardic community has made in business and arts and education and philanthropy across our state and clearly from across the world. So we welcome you to Seattle. We are thrilled that you have been here, and we really honor the diversity of our international community and everyone who has come from abroad, from Spain, from Turkey, from Bulgaria, from Mexico, from Venezuela, to be here for this important conference. So welcome, and thank you so much for working to preserve and honor the Sephardic Jewish community. Sí, estamos muy contentos de tener todos aquí. Para nosotros ha sido muy importante de tener un grupo como Herencia aquí en Seattle con una comunidad sefardita que es el tercer más grande en los Estados Unidos. Además, para mí, después de estar en 2 de los Herencias, uno de México y otro en Madrid Ávila, era un sueño para mí traer a Herencia a Seattle. Para la red de juderías es muy importante estar aquí en Seattle, no solamente porque ya es la 5ª vez que venimos acompañando a Centro Sefarad en este fabuloso proyecto, sino porque para nosotros es como la justificación de todo nuestro trabajo, ¿no? Sin querer, de manera, digamos, involuntaria, de conexión con las comunidades judías, empezamos a trabajar hace 25 años en recuperar un patrimonio que sabíamos que formaba parte de nuestra historia. Y ahora nos hemos encontrado con el gran tesoro de saber que existe una comunidad sefardí viva, con muchísimos proyectos y ganas de recuperar toda su historia. Eso hace que nos conectemos el pasado con el futuro, con una potente línea de conexión que en estos días de diálogo y de convivencia pues disfrutamos a tope y nos carga las pilas para los proyectos del futuro. Bueno, para la Fundación Tres Culturas es un placer estar en Herencia, en primer lugar porque estuvimos en la plataforma desde el momento de su creación. Hemos estado en todas las cumbres y en cada una de ellas hemos visto como es un proyecto que se va consolidando cada día más, que va uniendo a más comunidades y que además establece unos vínculos entre ellas muy importantes. Lo vimos en Sofía, lo vimos en Estambul, lo vimos en México y lo hemos visto aquí en Seattle. La visita al Holocaust Center for Humanity me pareció muy conmovedora. El museo está muy bien organizado, tiene la información suficiente como para que uno entienda lo que ha sucedido, pero tiene algo muy interesante al final, que es cómo seguimos. No solo es historia, sino es, bueno, no se tiene que volver a repetir, cómo trabajamos en eso. Y me pareció fantástico. Para el Instituto Cervantes, la misión principal de su trabajo es la promoción de la lengua española y de la cultura en español.
El legado sefardí, el judeo-español, forman parte de esa voluntad del Instituto de promover espacios de reconciliación y de trabajo en común. Nuestros centros en todo el mundo incluyen actividades vinculadas al patrimonio sefardí, al judeo-español, que es también español, con la voluntad no tan solo de llevar a cabo un proceso de reconciliación de nuestro pasado, sino también de proyectar a futuro esa importancia que tiene la dimensión sefardí en todo el trabajo del Cervantes.